Pues sí, digo, hablando de los años y de las edades y pues el tiempo que vas recorriendo, ¿no? Pues bueno, hay muchas cosas que decir alrededor de este lanzamiento, así de pronto, pues por ejemplo, que cumplimos 20 años, ¿no? Nada este más, año. oye. Uf. Entonces, como que luego no lo pensamos mucho, ¿no? No estamos pensando diario, ay, ¿cuántos años llevamos juntos, no? Simplemente pasa el tiempo, ¿no? Pero claro que hay momentos donde dices, ay, ya son casi 2 décadas, ¿no? Wow. Creo que esa reflexión la traemos desde hace un tiempo, donde, y ahora que empezamos a hacer entrevistas, cuando empiezas a platicar de tu obra, empiezas a entender muchas cosas de por qué hiciste las cosas, ¿no? Cuando estás en el estudio no estás realmente pensando, están nada más provocando para que surjan las cosas, ¿no? Pero ya cuando empezamos a conversar, a mí me empiezan a caer 20s, ¿no? Claro. Empiezo como, ok, claro, esto está hilado con esto, no. O sea, muchas veces, de alguna manera en tu cabeza estás hilando las cosas, ¿sabes? Totalmente. Entonces sí es importante mencionar que cumpliremos 20 años, ¿no? Uf. Creo que el tiempo es bien importante y eso es parte del coro, dice en esta canción 16, el tiempo no es un error, y es básicamente entender que el tiempo te hace más conocedor o conocedora de tu propia vida, y tu bagaje es bien importante, o sea, todo lo que has visto, sentido, experimentado es bien importante y te hace quien eres en este momento, ¿no? Por eso tratamos de hablar de 3 momentos o 3 edades, y que salió un poquito realmente como de la nada, pero ahora tiene como mucho sentido. Yo les expresaba como de la inocencia de los 16, pero al mismo tiempo en los 16 como que ya sientes que ya sabes un poquito quién eres, ¿no? O sea, como que ya vas encontrando tu identidad. Yo me acuerdo que a los 16 yo ya decía, yo ya sé qué tipo de música me gusta, ¿no? Claro, como te que, empiezas a definir mucho, sí, ¿no? Claro. Como que antes de los 16, a los 13, 12, todavía casi que, ay, sí, quieres seguir como la conversación de los otros, ¿no? Quieres ser popular, ¿no? Sí, yo también. Exacto, ¿no? Sí, y como que claro. a los 16 empiezas como a poner tus propios límites, ¿no? Los 26 o los 20 yo creo que son para deshacer y hacer, ¿sabes? Y seguir construyendo. Y ya en los 30 creo que empiezas como a entender justamente que ninguna cosa es mala o buena, ¿sabes? O sea, sí, si bien tus actos tienen consecuencias, pero al mismo tiempo la experiencia es bien valiosa, ¿no? Creo que hay que atreverse y aventarse a hacer las cosas. Y en ese sentido, vamos a hablar de esta canción que sale con 16, que es Corre, ¿no? Sí. Que habla de avanzar, habla de ir hacia enfrente, ¿no? Entonces, son 2 canciones, quizás sonoramente se podría pensar que son de mundos distintos, pero son 2 piezas de un disco de 10 canciones que va a salir, que se va a llamar Montaña. Sí. Entonces, ahora la disquera nos había propuesto sacar no nada más un sencillo, sino una suerte como de lado B, y nos hizo mucho sentido, se nos hizo muy padre como no enfocarnos únicamente en una sola pieza, en un sencillo, sino de pronto abrir la conversación un poco, ¿no? Y más ahorita que estamos como poco a poco mostrando y vamos a ir develando este disco nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, son 2 esferas distintas. 16 habla del tiempo pasado, o sea, del recorrer el tiempo, y Corre habla de el recorrido hacia enfrente. Pero me parece que es justo eso, cuando entiendes muchas cosas, dónde estás situado y contigo mismo te entiendes, en ese momento ahí puedes correr, ¿no? A mí me hizo todo el sentido, como que, pues ya, o sea, como este dicho de gatear y luego correr y eso, pero de verdad creo que llega un momento en la vida, al menos, no sé, me está pasando, que dices, güey, me voy a atrever a hacer 1000 cosas que antes no quería, claro. o que me daba pena hacer, o 1000 cosas, y era nada más por pena, ¿no? Pero cuando te entiendes que dices, güey, esto me hace feliz, sí. Pues bueno, pues ahí dices, güey, vamos a correr, ¿no? Aunque nos caigamos, pero mañana nos levantamos, ¿no? Pues yo creo que vas adquiriendo seguridad, ¿no? Con el pasar de los años. Creo que tu propio bagaje y tu historia, nadie te puede decir lo contrario, nadie puede
inclusive juzgar cómo has vivido tu vida, ¿no? Y eso, cuando te das cuenta, te da una seguridad y eso es lo que contamos a los 36 o en los 30, ¿no? Totalmente. Y sobre todo a los 36, que ya vas más cercano hacia, por ejemplo, los 40 y demás. Ayer justo hablaba con un amigo que me expresó, me dijo, yo tengo 46, y estaba escuchando la canción, y estaba súper feliz porque por primera vez alguien me estaba diciendo las cosas como claro, eran. Claro. Y me dice, y yo ya estaba bien ansioso de saber qué iba a pasar a los 46. Me dice, y de pronto se quedan los 36, me dice, ¿qué va a pasar? Claro, dice, ¿qué va a pasar conmigo? Quiero casi que me digas qué va a pasar, ¿no? Le dije, pues es una historia que no termina, ¿no? Y da pie a abrir una conversación. Le dije, pues cuéntame cómo te sientes tú. Y me decía, pues no sé, sigo en una búsqueda. Y le dije, pues quizás se repite. Es claro. Como se vuelve a repetir. Cíclico al final, ¿no? Oigan, y de pronto, como bien dices, este bagaje que vas adquiriendo en los años, como músico, me parece que pues, sí les va dando más conocimientos, más herramientas, pero no sé si les pasa igual, pero al momento de tener tantas herramientas que van acumulando durante este tiempo, ¿cómo es la experiencia ahora al componer? ¿Lo hace más fácil o lo hace más complicado? Porque al tener más juguetes, más conocimientos, pues quieres experimentar más también, ¿no? Interesante. Pues es diferente, yo creo que no es ni más fácil ni más complicado, yo creo que es diferente, o sea, hay cosas que estamos usando ahora o que tenemos en el show en vivo ahora que tal vez hace 20 años no existían o eran diferentes y era mucho más difícil acceder a ciertas tecnologías y hoy es mucho más fácil o al menos más accesible tener cierto tipo de aparatos, ¿no? O claro. Incluso los lenguajes entre aparatos han cambiado y demás. Entonces yo creo que más bien es muy particular dependiendo de cada etapa de la banda, ¿no? En este momento estamos en esto como más electrónico, más experimental, pero chance en unos años nos movemos otra vez, o sea, como que al fin creo que hacemos lo que queremos y eso es lo que ha sido muy importante en estos 20 años de la banda. Siempre cada etapa ha sido muy marcada, pero también cada etapa ha sido porque nosotros hemos querido. A mí me hace mucho, o sea, cuando empezamos un disco nuevo, empiezo a analizar todo lo que hemos escrito. Este disco Montaña va a ser nuestro 6º álbum de larga duración, además de un montón de EPs y sencillos sueltos, ¿no? Es mucha música. O sea, de entrada ya por disco son ya 50 canciones. Nada más de los discos, más estos nuevos 10 tracks. Sí. O sea, ya es un montón de historias, ¿no? Y como que a mí lo que me genera cuando empiezo un disco nuevo es que me da un poco de ansiedad porque no quiero repetirme, ¿sabes? Pero al mismo tiempo empiezo a darme cuenta, sobre todo en la lírica, pero creo que también se refleja en la estética musical, ¿no? Que empiezas a hilar y dices, ay, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, esta canción que escribí habla sobre esto específico, pero ya me doy cuenta que esa misma pregunta me la hice hace 15 años en esta otra canción, ¿sabes? Entonces, y así, y te vas dando cuenta, o por ejemplo, no sé, rescatas un teclado que usaste en 3 discos anteriores y lo rescatas y dices, ¿qué tal si ahora usamos este nuevamente? Claro. Entonces, te das cuenta que todo está como conectado y que al final, si te repites, no pasa nada tampoco. Porque finalmente creo que la música es parte de una búsqueda y de una pregunta constante, al menos así lo veo para nosotros, y entonces eso te quita un poco el miedo y dices, bueno, voy a estar aquí presente en el momento en el que estoy construyendo, en el momento en el que empezamos a improvisar, en el momento en el que entra un productor y empezamos a buscar y demás, ¿no? Y pues te das cuenta que al final todas estas canciones que hemos escrito tienen un porqué o sea, tienen una razón y están conectadas todas entre sí. Entonces Montaña no está tan lejos de Arunima o de Bestia, inclusive lo vemos yo lo veo también como una consecuencia de todos esos discos, ¿no? Claro, como una fase nada más de todo lo que es la banda, ¿no? Pero que ha ido avanzando. Es bien interesante, bien bonito. Y creo que como artista debe ser también hermoso como encontrar esas respuestas que antes no tenías, ¿no? A las canciones. Sí, supongo que vas encontrando varias respuestas, se van abriendo otras preguntas.
La edad es importante ahí, ¿no? O sea, la seguridad que tienes a cierta edad no es la misma que tendrías cuando empezaste la banda, ¿no? O sea, pero las preguntas se repiten, ¿sabes? Y creo que al final esa es parte de, pues, de tu identidad como artista, ¿no? Y lo vemos, o sea, veamos un escultor o un pintor o pintora, que si ves todas las piezas en un museo y vas haciendo el recorrido, te das cuenta de que todo es parte de una historia, ¿sabes? De un trayecto. Sí, sí. Y es lo mismo en la música. Que a veces hasta inconscientemente se va dando, ¿no? Claro, siempre, Qué bonito, ¿no? muchas veces va a ser inconsciente. Sí, ¿no? Porque, bueno, sobre todo en esas épocas que lo impostado se nota muchísimo ya, ¿no? Oigan, hablando del tiempo y demás, ¿a ustedes sí les tocó toda esta transición, ¿no? De las redes, de la importancia de las redes? Porque antes era MySpace y ya, ¿no? Pero ahora el artista tiene que mutar a ser creador y que también das un TikTok, y hazte un reel y que hazte esto, pero que no se te olvide componer y hacer un buen disco, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vive la banda este tiempo tan moderno y así en las redes? Oye, muchas responsabilidades. Sí, ¿verdad? Sí. Es curioso porque creo que en lo individual cada uno se relaciona con las redes sociales de una manera muy personal, o sea, yo veo lo que publican ellos y digo, claro, ese es Bones hablando, ese es Bruce hablando, o esta soy yo comunicando esto. Pero ya con la banda creo que somos un poco, no cerrados, ¿no? Sí somos abiertos en el sentido de que tratamos de hacer esta idea de contenido, pero también hay momentos donde ponemos un poquito de límites, ¿no? Porque así guiño al medio, sí, ¿no? Porque pues no hay límites. Exacto. Chicos, no. por favor no me dejen quedar mal, por favor. No, porque no limits. Exactamente. No, porque al final también 20 años ya es un rato, ¿sabes? Sí. Y creo que estamos en todo el derecho de pronto decir, esto no lo voy a hacer porque claro, no nace conmigo o con la banda, ¿sabes? Esto sí lo vamos a hacer, esto, aquello, ¿no? Por ejemplo, yo pienso mucho que también es muy válido decir, saco un disco y hay cierta intimidad, hay algo que lo voy a guardar para mí, porque no todo es necesario compartir. Ahorita vemos, todo está compartido, o sea, hasta lo que te comiste, sí. ¿sabes? Y está bien, siempre y cuando sea algo natural, pero si tú le exiges a un artista que muestre todo, puede ser contraproducente, claro, porque la música es bien íntima, ¿sabes? Nosotros en el estudio, sí, o sea, sí ponemos luego las cámaras y esto, pero hay muchas cosas del viaje que solamente conocemos nosotros tres, y creo que eso es bien importante reservarlo, ¿sabes? Sí, tenerlo como escondido. Pues estás como que enfocado en hacer música que... Exacto. Que no, o sea, como que, déjame grabar un video, o sea, como que, pues, corta ahí con lo que estás haciendo, sí, ¿no? Con la inspiración. Sí, le matas la magia, ¿no? Ajá. Algo que yo agradezco mucho de ustedes es que, por ejemplo, ahora estoy viendo bandas y que te metes al estudio y me dicen, güey, con 15 segundos buenos que tenga para un reel, ¿no? O para un TikTok. Claro. Y se me hace hasta peligroso a veces, ¿no? O sea, digo, hay bandas que lo hacen esto. El cine también está mutando ya, que todo lo graba en el centro para que se pueda hacer un vertical, ¿no? Y entonces, ¿cómo influyen las redes, no? Y entonces, a bandas que de pronto dicen, mi ADN de banda, está chido entrar a las redes, pero yo voy a quedar hasta aquí porque es lo que me quiero permitir también hacer, ¿no? Mostrar, sí. Eso. Estamos en un punto donde todo se sabe, o sea, sí, la información obviamente es muy importante, pero también hay cosas que parecen información que no lo es, ¿sabes? Que es parte de la propia vida de una persona. Entonces, o sea, por ejemplo, luego nos preguntan, ¿cómo componen? Fácil, improvisamos. Pero detrás de esa improvisación hay una magia propia que yo no sé si queremos compartir, porque es tuyo, ¿sabes? Es tu herramienta, es lo que tú fuiste construyendo y como la fórmula que tú le encontraste para poder expresar, ¿no? Entonces creo que también es muy válido poner tus límites, decir cuánto quieres compartir, y también, por ejemplo, en la música, o sea, una vez que tú compartes tu música, pues tú quieres que la gente que escucha la canción, el disco, tome sus propias conclusiones, que lo viva de su manera, ¿no? Claro. Yo no siento que sea necesario estarle exprimiendo a la gente, oye, dime, no, esa conversación no sé si es tan necesaria, ¿sabes? Como dictando una guía, ¿no? De lo que Sí, tienes que hacer cómo con tu música, ¿no? consumirlo, ¿no? Yo prefiero que sea a través de una conversación donde Claro, podemos de pronto contar cosas que puedan servir para la escucha, pero también
para nosotros lo más importante es que la gente escuche la música y vuele, ¿sabes? Sí, porque además parte de ese como hechizo que hay en lo que no se ve, le da también la magia a la música y lo que te hace sentir a ti. Y también que de pronto dices, güey, ¿habrán sentido esto? Hasta este halo de misterio que lo habrán hecho pensando en ese tipo de cosas que a mí también, ¿no? Sí, el misterio es muy importante. Es bien bonito, sobre todo en el arte es como algo muy bonito. Oigan, ¿creen que esta sea musicalmente la etapa más introspectiva de la banda? Pues es una buena etapa de introspección. Creo que estamos hablando desde otro ángulo, o sea, desde otro lugar, sí. Creo que Montaña es un disco muy bien construido. Creo que nos dimos a la tarea porque me acuerdo una conversación que tuvimos cuando apenas empezábamos como a escribir algunas canciones y demás, y nos encerramos unos días, bueno, nos pusimos como unos días así de que hoy, así, toda esta semana de 12 del día a 8 o 9 de la noche, claro, aquí nos vemos, ¿no? Y empezamos a platicar sobre la importancia de entregarnos al momento de la inspiración y de la creatividad, y dejar que fluyera, ¿no? Yo siento que eso no pasó necesariamente, por ejemplo, con otros discos, con este sí, pero con los otros pasaron otras cosas, como irnos a otras ciudades a componer y demás. Entonces, pues este disco tiene como una magia detrás particular, donde los tres tomamos la decisión de dejar fluir la creatividad para ir conectando los puntos en orden a poder hacer canciones y demás. Y una serie de decisiones también importantes, que si bien el disco tiene 6 productores, todos grandes productores, al final del día quienes produjeron la obra general somos nosotros. Y eso también es bien importante mencionarlo, porque el artista tiene que saber lo que quiere lograr, ¿sabes? Obviamente con la aportación de muchas personas que van sumándose en el camino, pero si tú tienes muy claro a dónde vas a llegar, uno, es muy, muy probable que sí llegues. Claro. 2, se te van a quitar ciertas inseguridades, porque cuando tú tienes algo muy claro, no hay nadie que te pueda decir lo contrario, ¿sabes? Entonces creo que es un disco muy pensado, y creo que nos emociona mucho que la gente pues lo vaya a poder escuchar de principio a fin y entienda lo que es la montaña, ¿no? Justo, eso me parece interesante. Si bien decías, ¿no? Como que no quieren como dictar a la gente, yo creo, qué hacer con su música. Creo que este disco sí merecería la pena, al menos el primer trip, como lánzalo de principio a fin para que entiendan la esencia, y después si quieren disfrutarlo en modo random estará bueno, ¿no? Pero estaría bueno una visitada primero de principio a fin, ¿no? Pues, o sea, inclusive en el momento en el que estábamos haciendo el tracklist, hicimos varias sesiones, nomás los tres sentarnos a repasar, y fuimos, todavía ya habíamos entregado casi el disco y todavía le movimos. No, espérense. Sí, ¿sabes? Porque fuimos meticulosamente encontrando las cosas. También hablemos del arte, ¿no? Sí. Y de la gran portada que es, ¿no? Porque esta portada que sacamos es la portada del disco. Es la primera vez que salimos en una portada de un disco. Generalmente hacíamos otro tipo de portadas, pero para este disco queríamos salir los tres. Trabajamos con uno de los mejores fotógrafos mexicanos, David Franco, y él supo perfectamente bien conceptualizar la idea de la montaña. Y si ustedes ven la foto, ya cuando podamos verlo además en un vinil, pues siempre estamos pensando en ese tipo de cosas, ¿no? Cómo lo vas a escuchar en un vinil, etcétera. Es bellísima esa foto, porque son nuestros delineado, digamos, de nuestros perfiles, ¿no? A manera de que somos montañas, ¿no? Entonces se unió al equipo gente bien padre que entendió perfectamente lo que era la búsqueda y la conquista de la montaña. El arte, también el diseño gráfico lo trabajó Juan Pablo Gutiérrez. Y nada, como que es un disco muy conceptual, lo podemos decir así, literal, es un disco ultra conceptual, pero también en ese concepto
muy bien planeado en todos los ángulos, ¿no? Total, es que de pronto me parece a mí un trabajo artesanal del artista de acomodar las canciones, Claro. y que de pronto en estos tiempos se ha perdido como mucho ese amorcito, ¿no? de la gente por disfrutar un disco entero, ¿no? Sí. Oigan, ¿en la montaña se trata de conquistar o también está bien verla desde abajo y admirar la belleza de la montaña? No. La montaña es la grandeza de algo, ¿no? Es el gran recorrido. Sin duda hay momentos donde estás abajo de la montaña, estás a la espera de poder empezarla a subir. Hay veces que estás viéndola a lo lejos, ¿no? Y hay momentos donde vas a estar arriba de la montaña y estás viendo el mundo entero desde la montaña. Un poco todo esto es lo que va contando más o menos a través de 10 canciones este disco. Es todas las versiones de una sola cosa, ¿no? Qué bonito. Oigan, y atrás de Corre también está una gran película que yo le tengo mucho cariño, con Franca Potente ahí de Sí. protagonista. Cuéntenme cómo llegaron a eso y cómo es inspiración, que además peliculón, ¿no? Pues La película nos encanta a los tres. Yo creo que nos marcó de una u otra manera cuando Sí. salió. Y cuando nos invitaron, porque la invitación llegó de parte del Instituto Goethe, que son los que organizan el Festival de Cine Alemán, pues nos invitaron justo a reinterpretar o a hacer como una versión de lo que nosotros sentíamos que era el soundtrack, ¿no? Entonces estuvo chido porque no fue tocar el soundtrack, no fue tocar el soundtrack contra imagen, fue la producción de la película y luego nosotros hacer estas rolas reinterpretando e inspirados en la película. A partir de ahí pues teníamos varias ideas y de hecho hay 2 canciones que están en el disco que vienen de esa sesión, que es Corre y la que le da el título al disco, que se llama Montaña. O sea, al final terminamos arreglándolas, estructurándolas para que fueran canciones porque en ese momento pues eran más bien como unos ejercicios de experimentación largos, ¿no? Pero justo desde Hiper, que estábamos muy orientados hacia la música electrónica, pues el soundtrack de Corre Lola Corre yo creo que es uno de los primeros soundtracks, yo creo que en el mainstream se vieron, que experimentaron con estos ritmos y con estos instrumentos y con un género muy alemán sobre todo, ¿no? Y como muy tecno y demás. Y era algo que también nosotros queríamos hacer, entonces fue el pretexto perfecto para justo adentrarnos todavía más a estas texturas que queríamos experimentar. Y al final creo que, por ejemplo, el productor de Corre es Dan Solo, que él hace mucha música electrónica, entonces creo que también estuvo muy bien el trabajo en conjunto que hicimos con él para llegar al sonido de esta canción, que a mí se me hace una canción muy arriesgada y se me hace que mucha gente que igual no conoce a Hello Seahorse puede acercarse a Hello Seahorse desde esa rola. Y gente que igual no conoce tanto de música electrónica, pero es fan de Hello, también se pueden acercar a otros tipos de música a través de esa canción. Una anécdota de ese momento fue que en efecto pudimos conocer a Franca Potente. No. Sí, claro. Qué chido. Sí, porque claro, cuando nos invitan al festival, obviamente fue sí, lo que quieran, lo que sea, ¿no? Nos pedían 15 minutos de un set en vivo y nos dicen, tenemos una sorpresa para ustedes, el día del evento va a estar la actriz Franca Potente, y bueno, los tres así de que así de gloria, ¿no? Y unos días antes de ese evento, que fue en el Teatro de la Ciudad, la verdad es que yo sí busqué a Franca en su Instagram, y ya llegué a The Real Franca Potente, @ The Real Franca Potente, y la empecé a seguir, y de repente me empezó a seguir, obviamente así casi me pongo a llorar, claro. y nos empezamos a escribir por Instagram, por mensajes directos, y le dije, no, pues que iba a ser un honor poder presentar esta, digamos, inspiración de la banda con la película y demás. Y el día del evento pasó a saludarnos, ¿verdad? Los tres estábamos así. Y además, chidísima, súper alivianada, una mujer, sí, una tipa increíble. Nos tomamos ahí una foto y demás. Y eso fue como que a veces cuando se te presentan oportunidades ya sabrás tú si las tomas, pero si las tomas y además viene de una experiencia todavía más personal, donde puedes conocer, por ejemplo en mi caso, a una de mis heroínas de la adolescencia, ¿sabes? Al ver a una protagonista como ella, un personaje que
se avienta al momento para resolver una situación y para ayudar a a la persona que ama, ¿no? En estos tres historias paralelas, ¿no? Fue así como, claro, qué maravilla que la música nos da de pronto este tipo de experiencias donde decimos, o sea, por eso hago esto, ¿sabes? Qué mágica la música, que esta montaña la conquistaron, ese sueño que de pronto no parecía, es como de, wow, estoy aquí arriba, viéndolo desde arriba, ¿no? Claro, y que jamás te imaginarías pues conocer a alguien así, ¿sabes? Entonces, pues bueno, después de ese evento, pues teníamos, como dice Bones, las 3 piezas y dijimos, pues guardémoslas con la intención de que algo se quede para el nuevo disco, y pues de ahí sale Corre, de ahí sale Montaña, y pues el resto es historia. Qué bonita historia, de verdad, muchas gracias por compartirla. Sí. Chicos, ¿cuándo los vemos en vivo? Pues urge verlos en vivo. Vamos a varias ciudades, estamos todavía haciendo muchas fechas aquí en México. Vamos a estar en Oaxaca, vamos a estar en Torreón, vamos a estar en Monterrey, vamos a estar aquí en la Ciudad de México, pero no podemos decir más de eso. Vamos a estar en Guadalajara. Bueno, toda la información, como siempre, la vamos ahí subiendo a las redes sociales. Y estén pendientes de los siguientes 2 sencillos que vamos a sacar de Montaña, para ir poco a poco subiendo hacia la cima. Perfecto, que la gente esté muy pendiente de las redes. Chicos, felicidades por lo que hacen. Gracias. Felicidades por con cada pieza que hacen seguir inspirando a los demás. A mí me inspira mucho su arte. Gracias. Es como de, güey, qué chido, o sea, sentir la esencia, pero suena diferente, pero son ellos, y siento como ahí, se siente muy padre ver como ese avance, y se siente como ese apapachito al corazón siempre que se les escucha. Entonces, felicidades por eso, y muchas gracias por eso también, y muchas gracias por la visita, chicos. Gracias. Amigos de No Limit, yo soy Ju, nos vemos el día de mañana. Ya saben, dar like, compartir y comentar este video. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. ¿A poco esto fue en vivo?